un poco la lucha de David contra Goliat. Tener un equipo español por primera vez en la Fórmula 1 era un sueño. El pequeño mínimo logro era una fiesta. Fue un logro realmente único. Una locura. Con ilusión y con ganas, cualquier cosa que sueñe se puede hacer. El primer equipo español que pisa la Fórmula 1 y que comienza con máximas ilusiones la historia de Hispania Racing Team. El problema está que el equipo se quedó sin dinero antes de empezar. Llegó ya desde el primer minuto pidiendo la hora. Era una cuestión de subsistencia de carrera a carrera. Éramos los pobres. Teníamos medio segundo para ponerle en el coche y no se podía fabricar porque no había dinero. Nunca apareció el dinero, ni nunca apareció nada. Fue un sueño que no se hizo realidad. El nacimiento de HRT viene promovido por la FIA, sobre todo en un momento dado cuando quieren que hayan equipos nuevos dentro de la Fórmula 1. Me voy a ver a Adrián Campos y le digo que van a cambiar las normas en 2009 para que en 2010 entrasen equipos con un límite presupuestario diferente, con unas ayudas por parte de la organización y que era la oportunidad que él tenía para poder entrar en Fórmula 1. Van a dar unas ayudas económicas a los equipos nuevos que se inicien en la Fórmula 1. Hay que presentar varios proyectos creíbles y un apoyo financiero para convencer a la FIA a que te dieran esa licencia. Fue en verano, me llamó y ya me dijo, Tony, vamos para adelante. El proyecto se germinó de una manera bastante coherente con un buen constructor de coches, Dallara. Me dijo que tenía el dinero y entonces fue cuando, hablando con él, me convenció y dije, venga, estoy dentro. Y HRT, Hispania, en sus inicios, nace ganando ese proyecto, esa licencia de Fórmula 1, en ese momento que la FIA abre la mano y abre pues, la oportunidad que estos equipos nuevos jueguen en la liga de los grandes, ¿no? Y así nace HRT. Pero todo se germinó en ese café que nos tomamos la última semana del año 2008. El primer proyecto, que se llamaba Campos Meta 1, no llegó a materializarse en un circuito porque Adrián Campos, que fue su primer dueño, tuvo que venderlo por discrepancias y problemas financieros. Yo tenía relaciones con Eccleston, quería que hubiese un equipo español y esa idea fue madurando desde el 2008 en adelante y bueno, hasta el 2009 que se concedió, ¿no? Gracias a Adrián Campos, figura importantísima en la concesión de todas las licencias y demás, pues arrancamos el proyecto con la idea de que vinieran patrocinadores españoles, que vinieran empresas españolas y que esto fuese un proyecto y una realidad. Así nace Hispania, de una manera muy modesta, pero con unos objetivos ilimitados de crecer y de año a año pues, ir creciendo en este difícil mundo, ¿no?, dominado por unos pocos. Todos los que somos apasionados del motor sport entendíamos que eso era el no va más. Y esa ilusión nos hacía trabajar al 110% de nuestras posibilidades y llegar donde era imposible matemáticamente ni físicamente llegar. Era un poco la lucha de David contra Goliat, que todos lo sabíamos, pero que a todos nos ilusionaba, porque al final era un proyecto made in Spain. El problema está que el equipo se quedó sin dinero antes de empezar. Fue un poco el timo de la estampita, ¿no? Porque ni hubo tope máximo y los costes fueron altísimos. Llegó ya con dificultades económicas. Era una aventura constante. Cada día era levantarse, si ibas a dormir, para ver cómo superarías los desafíos continuos que te ibas encontrando. Primero porque les engañaron, pensaron que todo iba a ser mucho más fácil y no lo fue. Y segundo porque no había dinero para subsistir. Se creó todo sobre una burbuja de un inversor. Él daba las garantías para que en caso de no tener sponsors, no tener nada, él ponía el dinero y al final no pasó. Creo que la gente no entendía lo que significaba tener un equipo español en la Fórmula 1. Nos equivocamos en el que el apoyo que recibimos pues no fue todo el que teníamos que haber recibido, ni por empresas, ni por nada, ¿no? So in India, the sponsors were promised, those upgrades never came. Lo que sí que yo eché en falta es el apoyo nacional de empresas españolas que quisiesen apoyarnos. Y si no era con dinero, pues con productos, lubricantes, gasolina. No sé, no encontramos ni eso. No estar en los test lo llevábamos como podíamos, ¿no? Porque tenías que disimular y otros equipos sí que llegaban. Y llegó ya desde el primer minuto pidiendo la hora, ¿no? Y se dieron cuenta de lo caro que era la Fórmula 1. El ambiente era
mucha ilusión por un proyecto, pero era muy suicida. Era algo que dices, ¿puedo volver? ¿Puedo dejarlo ya? Antes de empezar te das cuenta que dices, vaya liada, ¿por qué me he dejado un buen trabajo para venir aquí cuando esto no duramos 3 meses? Cualquier planificación de fabricación de operaciones sufría muchos cambios. Por el camino, los recursos que teníamos humanos y técnicos eran muy limitados, los financieros también, y por tanto cuando empiezas en la Fórmula 1 en una categoría como es tan exigente como la Fórmula 1, con unos medios tan limitados en todos los aspectos, y tienes que construir de cero toda una estructura humana y técnica, es muy complicado. Era una aventura cada día. Pues todo está preparado para que arranque este Mundial 2010 en este circuito de Sakir, donde tenemos 2 momentos históricos. El debut de un español con el equipo Ferrari, que va a partir Fernando Alonso en la 3ª posición, y desde la parte de atrás el debut de un equipo español, el primer equipo español que pisa la Fórmula 1 y que comienza con máximas ilusiones la historia de Hispania Racing Team. Se van a apagar los semáforos, va a comenzar el Gran Premio, todos atentos a lo que haga Fernando desde la 3ª posición, y desde el pit lane partirán los 2 representantes del equipo Hispania. Va a arrancar la temporada para ellos, temporada histórica para el deporte español. I had the chance to be on the starting grid and spend some time at the very top of the sport, and from that day forward your life changes. It helped me to achieve my dream of being a Formula 1 driver, and every dream is possible. Nosotros pensábamos hacer un equipo que fuera competitivo, evidentemente no llegar a la altura de Ferrari o de Red Bull, que entonces arrasaban, y Mercedes y tal, pero sí tener un equipo lo suficientemente competitivo pues, para poder optar a una carrera, para poder optar a determinadas cosas. Esa era la idea inicial. Hicimos el primer Mónaco con las alas de los coches y un ala de recambio, ya está. El que se piñe primero se lleva el ala y ya no hay más. El segundo que tenga un accidente, recogemos y nos vamos. Este es el mundo visto desde el alerón trasero de Karun Chandok. Detrás tenemos a Jarno Trulli. Intenta adelantarle en la frenada de la Rascar. Se va por encima. Pasa por encima del piloto indio. Abandono del piloto del equipo Hispania. Esa era la situación en la que se corría con HRT. Era durísimo, sabiendo que quedaríamos el último. The disappointment is we could not fulfill the potential. It's what we were really fighting for, last or second last. And estábamos lejísimos de puntuar. El equipo era el que era. Lo peor de todo es que hacíamos un esfuerzo inhumano. Habíamos estado muchas noches sin dormir y sabíamos que quedaríamos últimos. Nuevo abandono de Hispania. Problemas también para Bruno Senna, que se va fuera con el Hispania. Y otra vez un Hispania tiene que decir adiós. Abandona Hispania. Fue muy duro porque trabajamos muy duro y la recompensa fue relativamente poca. Tuvimos muchas situaciones en las que estuvimos a punto de colapsar económicamente. Probablemente teníamos medio segundo más para ponerle en el coche y no se podía fabricar porque no había dinero. Y claramente hablaba con Toni Cuquerella y le decía, Toni, es que somos muy lentos. Y Toni decía, sí, somos muy lentos, pero conseguir que el coche sea una décima más rápido cuesta esto. 8 millones ganamos 2 segundos. Claro, me quedé mirando y le dije, ¿y qué prisa tenemos? El coche era tan lento y para entrar regularmente en los puntos teníamos que mejorar 3 segundos. La lucha era por ser último, entonces te planteas las carreras de otra manera, es decir, las haces al revés. De hecho, nosotros en el primer año le ganamos a Virgin, quedamos por encima. Al final fue un poco decirles al mundo, ¿no? Oye, tenemos menos presupuesto incluso que el de Virgin, y con el esfuerzo de todos lo hemos conseguido y no somos los últimos. Llegamos a todos los sitios por la fuerza y por la ilusión que teníamos, no por los medios ni por los recursos que disponíamos, sino por la ilusión que teníamos. Fueron cada año, fue un empezar desde cero. El proyecto empezaba a tener muchos problemas. El sueño me lo quitó cuando veía que era imposible conseguir lo que queríamos. No estábamos contentos con el resultado, obviamente. Todos veníamos de otros equipos o de otras entidades de triunfar, ¿no? Probablemente, y claro, llegar allí y no ver un podio en tu vida de tu equipo, ni un podio, ni siquiera entrar en los puntos, ¿no? Pues era bastante duro. Y eso es lo que mentalmente, carrera tras carrera, es duro, sobre todo para la gente, porque los mecánicos, ingenieros que teníamos, había tantísimas carreras que no dormían. Which is quite crazy. You know, the mechanics were working so hard. They did, I don't know, 3 nights, 3 days. It was very intense for the mechanics.
Los veías con unas ojeras, habían tenido que hacer milagros para encajar ciertas piezas que les habían llegado tarde, que habíamos roto en entrenos y no había más y habían tenido que adaptar del año pasado, cosas increíbles, pero que denotaban mucha pasión, mucha pasión, dedicación. O sea, la verdad es que el sufrimiento de ese garaje era tremendo. Yo me acuerdo las caras de Albert, de Tony, de todos los que estaban ahí, no se iban a dormir. Entonces, claro, era sobredosis de cafés para soportar, caras largas, paliduchos, derrotados, sucios, y encima pues era complicado sacar los coches a la pista, ¿no? Físicamente, una de las peores épocas de mi vida, porque había días que terminabas exhausto mental y físicamente. Pues no puede haber una imagen más dolorosa para un equipo de Fórmula 1 que en una mañana de Gran Premio, cuando todos los demás se preparan para afrontar el Gran Premio, que tus coches estén parados porque no puedes competir. Ya saben, no consiguieron superar el 107% en la clasificación de ayer y por tanto no pueden ser de la partida, no pueden comenzar el Gran Premio. Los dos coches de Hispania que se quedan fuera. Venimos hasta aquí con todo el esfuerzo de ingenieros, de mecánicos, del equipo. Todo el mundo había remado para llegar y poder hacer algo, ¿no? Y la verdad es que no me salían más que lágrimas. Estás pensando en sobrevivir, en hacer un coche seguro y legal, pero estás en modo supervivencia. En ningún momento entra el hacer un coche rápido porque no puedes. You have to reset because as a driver, you want to win, you want to be at the front. You know, I came from GP2 where I was winning races and on the podiums and things, and suddenly you're at the back. Y esos momentos fueron muy difíciles. La Fórmula 1 es muy competitiva, es muchísimo dinero el que se mueve, la tecnología punta es muy difícil de conseguir. Preocupado en los pagos que no se hacen, en sueldos que van retrasados, proveedores que no te quieren dar la gasolina porque no la has pagado, DHL no te deja sacar material de los containers porque no le has pagado. Ese era el día a día de HRT. Nos puso a todos al límite. Es que llegaba un momento en el que la noticia en el paddock por la mañana de cualquier gran premio de entrenamientos libres era va a salir Hispania, bueno, están viendo si pueden pagar al proveedor de motores y sacan los motores de las cajas. Es muy difícil, la Fórmula 1 es un deporte muy caro y si encima los éxitos no te acompañan porque no puedes invertir en los coches, es muy complicado. Entonces era todo como un trampeo, ¿no? Era como hacer trampas, tratar de esquivar, de regatear todas las dificultades que había en cada gran premio. Tuvimos que pasar por momentos duros, momentos en los que pensábamos que esta es la última carrera. A mí la gente cuando me preguntaba sobre HRT, la única diferencia es la gente, el número, no la calidad de la gente. En Ferrari éramos 1.600 personas, en HRT éramos 80. Para hacer un pit stop había que buscar gente, no teníamos para cubrir todo. Obviamente con 1.600 personas los problemas son otros. En HRT estás preocupado por si ha llegado el ingreso, han llegado los pagos, hemos pagado a este o a este otro. En estos equipos nunca oyes la palabra euro, porque no es problema. Como ingeniero nadie te para. ¿Y cuánto cuesta? Eso no es mi problema, eso lo verá otro. Pero al mismo tiempo era emocionante porque sabíamos y teníamos la conciencia y teníamos la ilusión de que estábamos construyendo las bases de un proyecto de futuro y eso yo creo que es lo que nos motivaba a seguir adelante. Éramos una escudería que lo importante era conseguir dinero para pagar las facturas. Los pequeños equipos tienen que generar recursos económicos. Es muy difícil conseguir patrocinadores, los recursos muchas veces vienen de la mano de los pilotos y era lo que había. Primero es poner comida y luego ya que sepa bien. Primero es cubrir las necesidades que eran económicas. En ese proceso hubieron muy buenos pilotos. Daniel Ricciardo debutó en Fórmula 1 con nuestro equipo. For me, I was really at that time just so grateful and excited to be a Formula 1 driver. I learned quickly that wasn't going to be enough. But look, they were the ones that gave me my first ever race and my first opportunity. Que íbamos cambiando los pilotos cada 3 carreras o 4, era hasta el máximo permitido. They put Yamamoto in the car, so I was just sitting there, you know, and then that's a terrible feeling when you've done a lot of work and you've done so much effort to try and achieve the dream of being in F1 and all of a sudden it's gone. Para ingenieros y mecánicos sería bastante complicado. Estás priorizando la entrada de dinero en el equipo. Los resultados deportivos, pese a que parezcan importantes, no lo es si no tienes comida que comer. Eso era para nosotros agua bendita. Era el dinero que necesitábamos para comprar la gasolina, para comprar los neumáticos, para comprar maquinaria para la fábrica, para movernos, para seguir respirando y para seguir adelante, soñando. Nuestro
equipo era el equipo de la sonrisa dentro del paddock. El ambiente en HRT era espectacular. Era muy bonito ver que del esfuerzo de todos, cada día éramos capaces de conseguir un hito. Y tengo momentos realmente buenos y realmente divertidos. Y luego en el hospitality nuestro, pues siempre estaba abierto para todo el mundo. Nosotros, pase usted que esto está abierto, y si hay para comer aquí, come todo el mundo. Y contábamos chistes y nos reíamos. Era un equipo alegre, un equipo distinto al resto, bueno, como somos los españoles. Somos gente que pase lo que pase, siempre estamos de buen humor. Tenía la ilusión de que poco a poco íbamos consiguiendo pues, mejores resultados. Últimos metros ya para que concluya esta carrera, la más larga de la historia, que también va a cerrarse como la más brillante del equipo HRT, porque con la 13ª posición de Vitantonio Liuzzi, pues es el mejor resultado que ha tenido el equipo a lo largo de su corta historia en la Fórmula 1. Eran inversiones absolutamente astronómicas, sin apoyo de ningún tipo. Yo invertí todo lo que pude y más. Entonces, cuando aparece ese fondo de inversión y te dice que se lo va a quedar y además recuperas parte de lo que tú has invertido, yo creo que es el momento de bajar, ¿no? Y efectivamente, si estos vienen con dinero, vienen con ganas, vamos a ver si se demuestra que esta es la solución o no se demuestra que esta es la solución. De una manera u otra había que intentar conseguir ingresos que pudieran mantener el equipo vivo. Si no, probablemente hubiéramos colapsado y llegó en una especie de sacar al equipo de bancarrota. Fue prácticamente la única solución. Las cosas empiezan a hacerse bastante bien. Llegaron con el objetivo de españolizar esa escudería. El objetivo era llevar el equipo a España y eso fue uno de los motivos por los cuales me ficharon, para empezar a construir una estructura que permitiera trasladar todo el equipo a España y operar desde España al 100%. Algo necesario porque hasta entonces estaba todo muy repartido. Había partes del equipo que estaba en Italia, otras en Inglaterra, otras en Alemania, otras en Valencia, otras en Murcia. Entonces creo que hicieron cosas muy buenas. Era un proyecto ambicioso, era un proyecto con muchísimos retos por delante. Y no solamente tuvimos que afrontar el construir un coche, tuvimos que afrontar hacer un traslado de todos los recursos que habían, que eran pocos, desde Alemania a España, a la Caja Mágica, donde había pistas de pádel, piscinas y oficinas para gestionar un complejo deportivo. Aquí, en 5 meses, va a haber un equipo de Fórmula 1. Era imposible hacerlo, pero lo conseguimos. El fondo entró haciéndose cargo del equipo con la única misión de venderlo al cabo de un año. No era una cosa como que vienen a salvarnos y de aquí seremos mejores. No, venían para salvarnos y vendernos. Ya no era Fórmula 1, ya era un negocio de captar inversiones y tener nombre y tener muchas croquetas, pero el tema técnico y todo eso muy mal, porque entre otras cosas es que no entendían de esto. Eran personas que desconocían el negocio, que desconocían cómo gestionar un equipo de Fórmula 1, pero que financieramente tenían muy claro lo que había que hacer con el equipo. Tesan les daba exactamente igual las carreras de Fórmula 1, no tienen ningún interés, simplemente querían el negocio y ver si podían rescatarlo o sacarlo de alguna manera a flote y vendérselo a un tercero. Por lo menos dio un poco de luz porque había un capital o un poco de dinero para poder por lo menos sobrevivir. A mí me apasionó, me enamoró el proyecto español porque era español. Pues ahí lo tienen, el sonriente Pedro de la Rosa, preparado para afrontar una nueva aventura, esta vez en algo que quizá haya sido uno de sus grandes sueños a lo largo de su carrera deportiva, estar compitiendo en Fórmula 1 con un equipo español. Preparados para afrontar este sueño que ojalá se convierta muy pronto en una realidad brillante. Cuando yo estoy en McLaren y le digo a Ron Dennis, me voy a ir al equipo HRT el año que viene, y recuerdo que dejó de mirarme a la cara, se le nubló la vista y me apuntaba con el dedo y me decía, ¿te vas a HRC? Y yo le dije, no, Ron, HRT. O sea, no HRC es Honda, no. Me dice, H como se diga. Y me dijo, debes estar jodidamente loco. Dio en el clavo, pero es que yo estaba jodidamente loco, pero enamorado del proyecto español. Yo siempre decía que era un skateboard con 700 y pico caballos, porque no teníamos carga aerodinámica prácticamente. Era un coche tremendamente nervioso, difícil. Antes de las frenadas a veces tocabas el freno para ver, tengo frenos, están ahí, porque había veces pues, que te fallaban todo tipo de cosas, ¿no?
Pues duele, evidentemente duele mucho para el equipo HRT. Van a tener que ver los toros desde la barrera por segundo año consecutivo. No pasaron el 107% y por tanto no van a estar en la parrilla. Estábamos años luz de los coches que teníamos delante en la parrilla de salida. O sea, esa es un poco la frustración, ¿no? No es que estuviéramos lejos de Ferrari o McLaren, estábamos lejísimos del de delante, ¿no? La esencia del deporte es la misma, la manera en que la enfocas no tiene nada que ver. Fue una acumulación de problemas, de quebrantos, de líos y también algunos momentos que fueron bochornosos, ¿no? ¿Qué consiguieron? Absolutamente nada. Hacer desaparecer el equipo, punto. Se suponía que iban a poco más o menos que a superar a Ferrari en el primer año. Y la situación fue tan dramática al final del 2012, no teníamos dinero para pagar la gasolina. Solo podíamos dar 20 vueltas durante todo el viernes cada coche. Y recuerdo que me dijeron, no digas que no tenemos dinero para pagar la gasolina, pero tú di que ya está todo bien, que todo lo que querías probar ya lo has probado. Estamos los últimos, no voy a decir que todo va bien, porque si todo va bien y estás en los últimos, aquí es que falla algo, ¿no? Entonces, es una pequeña anécdota para que la gente entienda lo jorobado que era y lo duro que era. Eso era la gasolina, pero ¿y los frenos? ¿Y las partes aerodinámicas? ¿Cómo estaba la seguridad del coche? Yo no lo quería ni pensar, porque mi trabajo era ir a tope. Faltó el dinero, que al final era lo que nos hubiera mantenido más años, hubiera consolidado y hubiera hecho que esas raíces que plantamos hubieran germinado lo suficiente para hacerlas más fuertes y que el árbol no hubiera caído. Y no fue así. Nunca llegó a terminar de despegar porque nunca llegó a tener dinero. Porque sobrábamos, éramos un equipo más, se tenía que repartir dinero y no convenía. Y sobre todo lo que nos hizo muchísimo daño fue la introducción del motor híbrido. Encarecía los costes, los multiplicaba por 5. Eso yo creo que mirando en el medio plazo fue lo que realmente nos mató. Teníamos problemas para pagar el precio actual de los motores con nuestro proveedor Cosworth y teníamos que comprar un motor a uno de los otros, porque Cosworth no tenía dinero para hacer un motor híbrido. Nuestro presupuesto de todo el equipo era lo que se nos iba a ir en motores. Si no había nadie que pagase todo esto, era imposible. Y lo que se pidió a Bernie Ecclestone en su momento fue que les ayudara a conseguir esos patrocinadores para poder mantenerse en 2014. Pero al final Bernie Ecclestone, digamos que se rió de ello, diciéndole que, bueno, que había otras categorías mucho más baratas, si querían irse y no podían pagar la Fórmula 1. Y ahí fue cuando ya Tesan Capital, que era el último propietario, decidió cerrar el proyecto porque era imposible que sin ayuda ellos pudieran financiarse en 2014 con la llegada del motor híbrido. Son frases que dolían mucho porque veías que no nos querían ayudar. No querían David contra Goliat, no vendía, éramos los pobres. En este mundo de tanto de glamour, pues sobrábamos y así te sentías. Lo que a mí más me cabrea de la historia de este proyecto español es que cuando las cosas se hacían ya bien, cuando ya la sede estaba colocada en la Caja Mágica en Madrid, cuando se empezaba a trabajar en invertir, en traer talento, en traer gente buena, es justo cuando empieza el ERE, cuando el equipo se disuelve y se trata de vender, que al final no se consigue. Se intentaba crecer un poco, pero en el momento en el que estábamos creciendo, se paró porque no se pudo vender o no se creyó que había rentabilidad, entonces al final se cerró el equipo sin venderse a nadie. Ahí tienes el resultado que fue del que se lo quedara un fondo de inversión. Se hace un año, nada más. Mira cómo terminó. Cuenta resultados y cuenta resultados, más que títulos y más que otra cosa. Lo nuestro era otra cosa, era más un sueño de querer representar a España, de querer luchar por esas cosas. Y eso fue la historia de HRT, un proyecto tremendamente ambicioso, muy bonito, que tenía unas bases para crecer, pero nunca supimos encontrar el apoyo nacional que necesitaba un proyecto así. Con una ilusión y unas ganas que no habíamos tenido en muchos años por lanzar un proyecto totalmente loco. Significó un sueño, ¿no? Que llegara un equipo español. Fueron unos años maravillosos. Fue un sueño que no se hizo realidad. Fuimos a la guerra, salimos trasquilados, pero nos fuimos con una sonrisa.